Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo ejercicio de matemática discreta. En este caso estamos en el trabajo práctico de grupos, en el ejercicio 1C de la sección 3.1. Bien, acá vamos a empezar a hablar de clases de equivalencia en grupos, y en particular vamos a ver dos tipos de clases de equivalencia, que son las clases laterales y las clases de congruencia módulo un subgrupo. Bien, recuerden que el concepto de clases era particionar un conjunto en subconjuntos iguales, de manera que esos subconjuntos sean mutuamente excluyentes, es decir, un elemento pertenecía a uno y solo uno de esos subconjuntos, de esas clases, y bueno, la intersección entre las clases era el vacío, eso quería decir que fueran mutuamente excluyentes. Habíamos visto ese concepto con Z10, que Z10, por ejemplo, era el conjunto de las clases módulo 10, que en ese caso distribuía a todos los enteros en 10 subconjuntos mutuamente excluyentes, que eran todos los que pertenecían a la clase del 0, por ejemplo, eran los que daban resto 0 al dividir por 10. Los que pertenecían a la clase del 1 eran los que daban resto 1 y así. Bien, entonces ya hemos visto este concepto de clases en teoría de números. Vamos a ver ahora que en realidad es un concepto más amplio que viene de los grupos, y que los enteros eran un grupo con la suma, y por eso también tenían clases de equivalencia. Bien, en este ejercicio nos dan, particularmente el ejemplo era porque lo estaba viendo, ¿sí? Que nos dan un grupo que es Z10 con la suma, y nos dan un subconjunto de Z10 que son la clase del 0 y la clase del 5. Bien, lo primero que nos pregunta el ejercicio es si ese subconjunto es un subgrupo. Vamos a pasar rápido por eso porque no es el objetivo del ejercicio, pero básicamente les digo que sí, que H1 es un subconjunto, es un subgrupo de Z10 con la suma, porque bueno, acá hacemos la tabla entre 0 y 5, y primero podemos ver que la suma es cerrada en H1, porque todos los resultados son o 0 o 5, que son los elementos de H1. Después, el neutro, que es el 0, sigue estando incluido en el subconjunto. Y por último, todos tienen inverso, y son autoinversibles. En este caso, 0 es su propio inverso, y 5 es su propio inverso, por lo tanto, tenemos que H1 con la suma es un subgrupo de G1. ¿Bien? ¿Para qué este ejercicio les hace ver que H1 es subgrupo? Porque en realidad todo lo que vamos a ver después solo es válido sobre subgrupos. ¿Bien? Así que vamos a hacer lo siguiente que nos pide el ejercicio, que es encontrar las clases laterales de H1 en Z10. Para eso me permití acá escribirme qué es lo que es una clase lateral. La definición de clases laterales dice: si G con una operación estrella, en este caso, es un grupo, H con la misma operación es un subgrupo de G y A pertenece a G, podemos definir dos tipos de clases: las clases laterales derechas e izquierdas de ese elemento A. Y esto se puede definir para todos los elementos A en G. Cada elemento A que pertenezca a G va a tener su propia clase lateral. ¿Sí? Obviamente van a haber varios elementos que pertenezcan a la misma, porque una clase era este subconjunto de varios elementos. Básicamente, la clase lateral derecha A es agarrar el subgrupo que definimos, H, y aplicarle operaciones a cada uno de los elementos de H con A, que es lo que dice acá la definición. ¿Sí? La clase lateral derecha se nota como HA, o H operación A, o sea, recuerden que si tengo dos elementos, uno al lado del otro, y sé que esos elementos pertenecen al grupo, y no dice nada, es como, está implícito que entre medio de ellos está la operación. Es como cuando ustedes ponen 3x en los enteros, y saben que entre el 3 y la x hay un por, aunque no escriban nada. Bueno, en grupos se usa la misma notación si dos elementos, o dos cosas, hablando de grupos, están separados sin ningún operando en el medio, ningún operador en el medio, quiere decir que el operador es la operación del grupo, porque tiene una sola. ¿Sí? Entonces, HA con A a la derecha es la clase lateral derecha, que son todos los H operación A que se pueden producir agarrando un H que pertenezca al subconjunto. ¿Bien? Es decir, a cada elemento del subconjunto, del subgrupo en realidad, lo opero con A a la derecha, y cada uno de los resultados es la clase lateral, pertenece a la clase lateral derecha.
Y lo mismo con la clase lateral izquierda, es el mismo concepto, solo que la A está a la izquierda. O sea, recuerden que en un grupo las operaciones no necesariamente eran conmutativas, ¿sí? Son los grupos especiales que se llamaban grupos abelianos los que tenían que su operación era conmutativa. Así que a priori no es lo mismo la clase lateral derecha que la izquierda. Aplicamos estos conceptos a H1 en Z10, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, y vamos a tener que lo que nos está pidiendo es que para cada elemento que pertenezca a Z10, tenemos que encontrar la clase lateral derecha, que va a ser operar cada elemento A con cada elemento del conjunto H1 en este caso, ¿sí? Y la operación es la suma. Así que la clase lateral derecha sería H1 sumado con A. Como H1 tiene dos elementos, tendría dos elementos también este conjunto. El 0 sumado a la A y el 5 sumado a la A. ¿Ok? Esto es una constante que va a ser muy útil para demostrar posteriores teoremas, que la clase lateral generada a partir de un subgrupo tiene la misma cantidad de elementos que el subgrupo que la generó, porque básicamente es operar a cada elemento de ese subgrupo con el A del que se quiere calcular la clase. ¿Ok? Y la clase lateral izquierda va a ser hacer A sumado con cada elemento de H1. ¿Bien? En este caso va a ser A más 0 y A más 5. El tema acá es que nuestros grupos y subgrupos Z10 y H1, los dos tienen como operación la suma, y la suma de clases de congruencia es conmutativa. Así que en este caso, la clase lateral derecha y la clase lateral izquierda van a ser iguales, ¿sí? Como dijimos, es un caso especial en el que esta operación es conmutativa, así que las clases laterales van a ser iguales, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que son iguales, vamos a hacer solo una de las dos, por ejemplo, la clase lateral derecha, y vamos a saber que la otra va a valer lo mismo, ¿ok? Pero en los grupos que no son conmutativos, que no son abelianos, se tiene que hay subgrupos que igual la clase lateral derecha y la clase lateral izquierda son iguales, por más de que la operación no sea conmutativa, ¿sí? Esos subgrupos, perdón, que generan clases laterales derechas e izquierdas iguales, se llaman subgrupos normales, que es el nombre de esta sección. Así que la conclusión que podemos sacar es que todos los subgrupos de un grupo abeliano son subgrupos normales. En el caso de que la operación no sea conmutativa y el grupo no sea abeliano, habrá algunos subgrupos normales y otros subgrupos que no lo sean. ¿Ok? Bueno, dejando de lado esa teoría, vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, para cada elemento A que pertenezca a Z10, vamos a calcular solo la clase lateral derecha porque sabemos que la izquierda va a ser igual. Entonces, agarramos primero el 0, ¿sí? Vamos a calcular la clase lateral derecha, que sería H1 más 0. H1 más 0 sería lo que escribimos ahí. 0 más 0, este 0 es el 0 de H1 y este 0 es el 0 y el otro 0 es el 0 al que le quiero calcular la clase, ¿no? Y después tendríamos 5 más 0. ¿Okay? Hago esto, reemplazo lo mismo que escribí en la definición de clase lateral derecha, reemplazo la A por 0, porque en este caso estoy calculando la clase lateral derecha del 0. Eso me va a dar 0 más 0, 0, y 5 más 0, 5. Bien, dos cosas para empezar. Primero, que como el 5, la clase lateral derecha del 0 contiene al 0 y al 5, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente la del 5 y vamos a ver que en realidad son iguales las clases. H1 más 5 sería 0 más 5 más 5 y 5 más 5.
0 más 5 es 5. Y 5 más 5 es 10, pero como estamos en Z10, es la clase del 0. Entonces lo que nos da es que la clase del 0 y la clase del 5 son iguales, ¿sí? Y esto tiene sentido porque, por definición, las clases de equivalencia o son iguales o son disjuntas, es decir, su intersección es 0. Como el 5 pertenece a la clase del 0, también esa va a ser la clase del 5. Entonces esto vamos a decir también que es H1 más 5. ¿Sí? Todo elemento que pertenezca a la clase también puede decir que es su clase y convertirse en el elemento representativo de la clase. ¿Ok? Y no solo eso, sino que la clase lateral derecha, tanto del 5 como del 0, son el 0 y el 5, y si nosotros nos fijamos, el 0 y el 5 era el subgrupo H1. ¿Ok? Entonces esto, además de ser la clase del 5, también es el subgrupo H1. ¿Bien? Es decir, que si yo calculo la clase lateral derecha de un elemento que pertenece al subgrupo, la clase va a ser el mismo subgrupo, que es lo que estamos viendo acá. El 0 y el 5 pertenecen al subgrupo, cuando calculo sus clases me da el mismo subgrupo H1. ¿Ok? Vamos a calcular la del 1, sigamos. H1 sumado con 1 me da, sería 0 más 1 y 5 más 1. Esto nos da 1 y 6. Y de vuelta, lo mismo, el mismo razonamiento que hicimos con el 0 y el 5, como el 6 pertenece a la clase del 1, esta también va a ser la clase del 6. Perdón, es H1 más 2. H1 más 2 es igual a 0 más 2 y 5 más 2. Esto me va a dar que la clase del 2 va a ser el 2 y el 7. Y como el 7 pertenece a la clase del 2, también va a ser la clase del 7. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido cómo calcularlas. Voy a pausar el video y voy a calcular las que faltan. Bien, entonces, una vez que ya terminé de escribir todas las clases, las que no vieron cómo se generaron fueron la de H1 con 3, o sea, la clase lateral derecha del 3, que me da 3 y 8, y que también es la clase lateral derecha del 8, y la clase lateral derecha del 4, que es 4 y 9, y por lo tanto también es la clase del 9. ¿Sí? Fíjense entonces que este subgrupo me generó 5 clases distintas de 2 elementos, porque el subgrupo tenía 2 elementos. ¿Sí? Yo de antemano entonces me puedo dar cuenta que ya puedo saber cuántas clases laterales distintas van a haber teniendo en cuenta el cardinal del grupo y el cardinal del subgrupo. Es decir, yo sabía que el cardinal de Z10, el cardinal es la cantidad de elementos que tiene, ¿no? El cardinal de Z10 era 10, y por otro lado el cardinal de H1 era 2. Entonces, la cantidad de clases siempre va a ser el cardinal del grupo dividido el cardinal del subgrupo. En este caso sería el cardinal de Z10 dividido el cardinal de H1. Entonces, sería 10 sobre 2, que es 5. Y por eso tenemos 5 clases distintas. Si yo necesito distribuir todos los elementos de un grupo en subconjuntos mutuamente excluyentes, necesito que este subgrupo con el que genero las clases sea un número divisor a la cantidad de elementos del grupo. Y esto básicamente es la demostración así por arriba del teorema de Lagrange, que es la sección siguiente. ¿Sí? Como yo para generar clases necesito que sea subgrupo, y como tengo que generar conjuntos mutuamente excluyentes, que son las clases, sí o sí, el cardinal del subgrupo tiene que dividir al cardinal del grupo, obviamente si estamos hablando de grupos finitos. ¿Ok? Así que bueno, esto era lo que había que hacer en este ejercicio, espero que se haya entendido el concepto de clases laterales. Nos vemos en el siguiente video, que vamos a hablar de clases de congruencia. Nos vemos.